Bueno, ahora vamos a hacer el otro gráfico que es el que les había mostrado en el video anterior, que era sobre la función, perdón, aquí, que era sobre la intersección, esta región que es la intersección entre las dos funciones f de x igual a x y g de x igual a x al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a necesitar acá? Primero que todo, vamos a necesitar usar un paquete. Entonces, aquí en el preámbulo del documento voy a colocar use package usetix library y vamos a utilizar el paquete intersections que aparece aquí. Entonces vamos a utilizar este paquete. Bueno, voy a generar entonces a partir de del gráfico que tenía anteriormente, voy a hacer el gráfico que voy a explicarlo, ¿no? Entonces vamos a hacer el gráfico en el eje X desde menos 1.5 hasta 3.5. Entonces desde menos 1.5 hasta 3.5 y en el eje Y voy a hacerlo desde menos 1.5 hasta 3.5 también. Desde menos 1.5 hasta 3.5. Vamos a colocar la numeración. Entonces la numeración en el eje X la voy a hacer desde menos 1 hasta 3. Desde menos 1 hasta 3. Ahí está dibujada. Y la numeración en el eje Y la voy a hacer desde menos 1 hasta 3 también. Entonces sería desde menos 1 hasta 3. A ver, qué pena. Aquí era. Desde menos 1 hasta 3. La numeración en el eje Y. Aquí estaría entonces hasta la numeración en el eje Y. Vamos a correrlo hasta aquí. Voy a borrar esto. Para correrlo hasta ahí. Muy bien, entonces aquí tengo el gráfico. Aquí tengo nuestro gráfico. Ahora, voy a colocar aquí la etiqueta del 0 también. Que entonces en el 0 vamos a colocarlo como un nodo, ¿no? Entonces vamos a colocar un nodo. Perdón. Un nodo. También lo voy a colocar en la parte de abajo y al lado derecho. ¿Para qué? Porque si lo coloco en la parte de abajo me queda sobre el eje Y. Entonces lo voy a colocar en la parte de abajo y al lado derecho. Y vamos a colocar en la componente 0,0 y vamos a escribir el nodo 0. Entonces aquí nos aparecerá ya el valor 0. Listo, muy bien. Ahora voy a graficar las funciones. Entonces primero grafiquemos la función f de x igual a x, ¿no? Entonces, ¿cómo graficamos la función f de x igual a x? Entonces, voy a graficarla con un draw y con opciones.
En las opciones que debo colocar, primero coloquemos el dominio. El dominio, domain, voy a graficarla desde -1 hasta 2, la línea recta. Esa la voy a graficar en color rojo. La vamos a graficar con con flechitas, doble flechita. Aquí. Y la graficamos como X y Y, que es el mismo X. Entonces sería la componente \X, \X. Y le vamos a colocar aquí un nodo. Al lado derecho vamos a colocarle el nombre de dicha función. Entonces esta es la función f de x igual a x. Punto y coma. Vamos a verificar que no nos hayamos confundido y que tengamos el gráfico. Muy bien, ya tengo el gráfico de la función f de x igual a x. De la misma forma, voy a graficar la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, para graficar f de x igual a x al cuadrado, voy a utilizar de la misma forma. Entonces voy a copiar esta línea y la pegamos aquí. Entonces, ¿qué voy a cambiar? Aquí, que iría x al cuadrado. Recuerden que cuando la función no es y igual a x, sino que ya es otro tipo de expresión, vamos a colocarlo siempre entre llaves para que no nos ponga problema en LaTeX. Entonces, \x y aquí entre llaves el valor de y, el valor de la función, que en este caso es el x al cuadrado. Entonces vamos a colocar también un nodo a la derecha y aquí voy a colocar que esta es la función g de x, que será x al cuadrado. Esta la voy a pintar no en color rojo, sino en color azul. Entonces, vamos a mirar que no tenga ningún inconveniente. Y aquí tengo la gráfica. Ahora, tengo dos problemas. Puedo observar que tengo dos problemas. Uno, se me está saliendo mucho la función g de x cuadrado, que de acuerdo al eje y, entonces no la hagamos el dominio desde -1 hasta 2, sino por ejemplo desde -1 hasta 1.7. Y con eso corregimos el error. Eso, yo creo que ahí estaría bien. Y el otro error que puedo observar es que en la parte negativa, esto es una parábola, pero en la parte negativa se está yendo hacia abajo. Es decir, que no me lo está reconociendo esa potencia. Tengo dos opciones. Una sería decirle que esto es \x por \x y eso sería x al cuadrado. Y así se va a corregir ese problema. Pero imagínense ustedes que en lugar de tener x cuadrado tuviese x a la 15. No le puedo colocar 15 veces x por x por x por x. Entonces, el problemita radicaba en que tengo que colocarle signos de agrupación, es decir, asociar este \x en un paréntesis y decirle que lo eleve al cuadrado. Entonces así ya la toma como que es toda la x elevada al cuadrado. ¿Sí? Eso es porque tiene un backslash adelante. Por esa razón es que el paquete pgfplots no lo está tomando correctamente. Entonces miren que ya coloqué ese paréntesis y ya no tuve ningún problema. Muy bien, entonces ya tenemos la función. Ahora, vamos a hallar los puntos de intersección entre las funciones. Entonces, ¿cómo voy a encontrar esos puntos de intersección? Nosotros aquí podemos observar
fácilmente que los puntos de intersección están en 0, 0 y en 1, 1. Y por ejemplo, yo podría dibujar aquí, dibujar un círculo, por ejemplo, en la componente 1,1, un círculo con un radio, no sé, por ejemplo, de 0,05. ¿Sí? De 0,05 y lo relleno. Entonces le doy fill. Cuando yo le doy fill, nada más, él automáticamente me lo rellena de color negro. Si yo le coloco fill igual red, me lo rellena de color rojo y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo le podría dar eso y él me va a escribir ese punto de intersección, pero es porque yo ya lo conozco. Pero supongan ustedes que en lugar de tener esta función en color azul, aquí tienen una elipse que no conocen su ecuación y esta en lugar de tener una recta tienen un triángulo que tampoco van a conocer su ecuación. Entonces esos puntos de intersección no los conocen y no los podrían ubicar mediante este círculo. Entonces cuando pasa eso, y en general siempre vamos a utilizar los puntos de intersección, los vamos a encontrar con un comando que se llama path y lo vamos a utilizar con un backslash. Backslash path. Ahora, ese path es como que tengo que nombrar quién es ese path, ¿no? Entonces, a los gráficos, como voy a hacer el punto de intersección entre dos gráficos, que es la línea roja y la línea azul, entonces, bueno, antes de eso voy a correrlo, antes de esto, voy a correrlo para que se me borre ese puntico, ¿no? Que estaba acá. ¿Listo? Entonces, este path tengo que darle un nombre a cada gráfico. ¿Y cómo le voy a dar el nombre a cada gráfico? Simplemente le voy a colocar namePath igual y yo le doy el nombre que quiera. En donde aquí en las condiciones, en las opciones que le estaba dando a ese gráfico. Entonces, aparte del dominio, el color, cómo va a ser la curva, aquí le voy a colocar coma y le voy a dar namePath. Entonces, namePath igual y escribo un nombre. Ese nombre preferiblemente que puede ser alfanumérico, pero que no tenga la ñ, que no tenga tildes, que no tenga espacios, ¿sí? Para que no nos genere errores. Yo simplemente le voy a dar, como sé que esa es la función f, le voy a dar de nombre f, namePath f. Asimismo, también le doy a la otra gráfica. Entonces aquí coma y le coloco namePath, por ejemplo, que esta es la función g. Entonces ya tengo los nombres del path para cada una de las funciones que voy a encontrar la intersección. ¿Cómo es la forma? Entonces la forma es la siguiente. Le vamos a dar aquí backslash path y le vamos a decir que nos va a intersectar. Entonces le voy a dar name intersections. Intersections. Entonces name intersection igual. Y la forma es la siguiente. Entre llaves. El artículo of, ¿no? La preposición of, de, que traduce al español. ¿De dónde voy a partir? De igual y el nombre del path que voy a hacer. En este caso es la función f de x igual a x. Entonces, of igual x. ¿Y con quién va a ser la intersección? Entonces le voy a decir and. Entonces, ¿con quién? Ah, no, perdón. Of igual f, el nombre del path. And ¿qué? And la otra función que nosotros la habíamos llamado g. Entonces ahí le coloco g. Coma. Of igual f and g, que son los nombres de los paths que le di arriba, coma. Y vamos a colocarle la preposición by. By igual. Y entonces aquí tengo que, ¿cuántos puntos de intersección tengo?
Entonces yo tengo dos puntos de intersección. Los voy a llamar P1 y P2. Entonces tengo dos puntos de intersección. Esos puntos de intersección, la cantidad de puntos que voy a encontrar, pues aquí el gráfico ya me dice cuántos voy a encontrar. 1 y 2 los voy a colocar separados con coma y entre llaves. P1, P2. Muy bien, entonces tienen que tener en cuenta que aquí esta llave de aquí cierra la de by, la otra llave cierra la de intersections y por último el corchete que cierra del de path. Entonces ahí le damos, perdón, fuera de este le damos punto y coma. Entonces ahí terminamos con este. Ahora vamos a dibujar. Ya tenemos los puntos de intersección en P1 y en P2. O sea, él ya me los encontró. Dándole con este pad, ya me encuentra esos puntos de intersección. Ahora los voy a dibujar. Entonces, ¿cómo los dibujo? Pues no es necesario que nos muestre quién es ese punto de intersección. Simplemente le voy a dar la opción dibujar. Entonces, ¿qué vamos a dibujar? Relleno, un círculo relleno. Entonces, ¿centrado en dónde? Centrado en la coordenada P1, que es el primer punto de intersección. Entonces le voy a colocar entre paréntesis, le coloco P1. Entre paréntesis P1, ¿y qué vamos a hacer? Un círculo. Un círculo de radio, habíamos dicho que era 0.05, punto y coma. Y con eso grafico ya el primer punto de intersección. Entonces, si nosotros lo corremos, aquí me graficó ya el primer punto de intersección, el P1. Y ahora voy a graficar el otro punto de intersección, P2. Entonces, ¿qué hago? Simplemente copio esta. Y aquí, en lugar de escribir P1, escribo P2. Y con eso ya tenemos los dos puntos de intersección. Ahora sí voy a hacer el relleno. Entonces, para hacer el relleno de esta parte que se intersectó, vamos a tomar lo siguiente. Entonces, voy a utilizar la función dibujar y en las opciones le vamos a dar primero el dominio, domain, pero el dominio no de las funciones, sino de la región que se intersecta. Entonces, según lo que yo veo aquí, la parte que se intersecta es desde x igual 0 hasta x igual a 1. Entonces, aquí el dominio le voy a dar 0, 2 puntos, 1. Entonces coloco 0, 2 puntos, 1. Como es un relleno que tiene que hacer, le voy a colocar fill igual y vamos a rellenar esto en color verde. Entonces, verde, y como es un relleno, no lo voy a colocar al 100%, sino por ejemplo al 60%. Y ahora vamos a darle entre paréntesis la coordenada del primer punto de intersección, que yo lo había llamado P1. Doble línea, como si fueran a formar una línea. Entonces lo que estoy haciendo es una línea poligonal. Entonces voy a darle P1, línea, línea, ¿hasta dónde? Hasta la componente backslash x, backslash x. ¿Quién es esa componente? Esa componente es cualquier punto x de la coordenada, de la recta y igual a x, es decir, esta lineecita roja que está acá arriba. Entonces estoy formando una línea desde 0, 0 y me estoy yendo por la función y igual a x, aquí. Punto, punto. Ahora, ¿qué le vamos a dar ahora? El otro punto de intersección. ¿Quién es el otro punto de intersección? P2. Entonces, estoy partiendo de este punto de intersección, me estoy moviendo por la línea roja, estoy llegando al otro punto de intersección. ¿Y ahora qué hago? Punto, punto, voy
ahora por la curva que está en color azul. ¿Quién es esa curva? La voy a copiar directamente de acá, que ya la tenía, que ya la tenía acá el plot, que es este que está aquí. Entonces lo pego acá. Y aquí me estoy viniendo por la curvita azul. ¿Mm? Entonces, y por último, le damos línea, línea y cerramos el ciclo. Es decir, haciendo una curva cerrada. Y al final, punto y coma. Entonces, al compilar esto, entonces miren, estoy partiendo de este punto de intersección, me voy moviendo por la línea roja, llego al otro punto de intersección y me muevo por la línea azul. Esto es lo que me está diciendo. Y estoy dibujando una curva. Ahí lo que me está dibujando es una curva. Y esa, una curva cerrada por tener un ciclo. Y esa curva cerrada lo que estoy haciendo es rellenándola en color verde. Y entonces si nosotros corremos, nos muestra el gráfico que queríamos obtener.